lo hemos venido anunciando. El tema de hoy, no quiero que mis hijos repitan mis errores. No quiero que mis hijos repitan mis errores. Y yo te voy a invitar a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 5. Si tú tienes la Biblia, puedes leerlo de ahí. Si gustas leerlo de la pantalla, está bien, como te sientas más cómoda. Lo importante es que prestes atención a la lectura de la palabra. Job capítulo 1, versículo 5 dice de esta manera: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Job era un hombre rico, de acuerdo a lo que nos relata la palabra de Dios, que tenía una hermosa familia y que vivía rodeado de abundancia. Pero él tenía un temor en su corazón. Y bueno, hay muchos padres en el día de hoy que sienten lo mismo acerca de sus hijos o de sus hijas. Y este hombre reconoció que él no podía hacer frente a este problema por sí mismo y por lo tanto se dirigió a Dios. Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hay muchísimas cosas que no podemos resolverla por nuestros propios medios. Solamente la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, que nos da la inteligencia y el discernimiento para tomar una decisión, ¿verdad? Que sea aceptable, que sea sabia. Lamentablemente hay muchos padres en nuestros días que están muy preocupados por tener un hijo o una hija que ha abandonado su hogar y que está en problemas. O quizás arrastrado por las drogas, o muchos de estos padres no se han podido dirigir a Dios por diferentes razones, de la manera que lo hizo Job. Y como resultado, están llevando problemas demasiado complejos que no pueden resolver. Nuestros hijos son tesoros para nosotros. La palabra de Dios nos dice que ellos son como saetas en manos del valiente. O sea, el Señor nos da a nuestros hijos y nos dice, bueno, tienes que moldearlo. Tienes que, quitarle la aspereza de este lado y la aspereza del otro lado. Y cuando ya está listo y preparado, dice Dios, yo te voy a ayudar para ponerlo en el arco, lanzar esa flecha, que vaya al mundo y que sea una persona útil, un buen ciudadano, un buen hijo de Dios y un buen hijo para sus padres, un buen hermano también, un buen amigo. Ahora dije que nosotros somos que nuestros hijos son tesoros para nosotros. Los amamos y por supuesto el deseo de nuestro corazón es que ellos también conozcan a Jesucristo como su Salvador personal, la obra de Cristo en la cruz que murió a nuestro favor. Ahora, que les sirvan también, por supuesto, que se deleiten ellos adorándole a Dios y que puedan cumplir el propósito que Dios les dio a cada uno de ellos. La gran preocupación que muchas veces nosotros, los padres, que los hijos no repitan nuestra historia, que no cometan errores como los hemos cometido. Claro, nosotros muchas veces queremos tirarle un salvavidas. Tú me entiendes, ¿verdad? Lo que quiero decir. Un salvavidas a nuestros hijos para que ellos no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, que no sufran como nosotros. Queremos protegerlo, queremos hacer un vallado alrededor de ellos para que nadie ni nada lo lastime, porque nosotros hemos pasado por una experiencia quizás triste y no queremos que nuestros hijos atraviesen por las mismas circunstancias. Ahora, frente a esto, nos mantenemos alertas todo el tiempo, analizando las conductas de ellos, porque de acuerdo a cómo ellos se conducen, nos damos cuenta realmente dónde están ellos parados,
cuál es la dirección que van a tomar, cuáles son sus decisiones, cuál es su manera de pensar, qué es lo que hay en sus corazones, ¿verdad? Si tienen buena influencia de sus amigos o si tienen amigos que realmente no son de buena influencia para sus vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos mirándolos, observando si se van a equivocar, si van por el camino correcto o no van por el camino correcto. Los evaluamos, estamos encima de ellos, sermoneándoles todo el tiempo. No hagas esto, no hagas aquello. Ese es nuestro temor, ¿verdad? Porque queremos que no cometan los mismos errores. Muchas veces hacemos lo que hacía Job, que preocupado por sus hijos, todos los días oraba por las dudas, por si acaso, ¿verdad? Por las dudas que mis hijos anden en mal camino, por si acaso si mis hijos han cometido algún error. Y hacemos oraciones lacrimógenas, derramamos nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios y esas oraciones largas, pidiendo a Dios que los saque de acá, que los ponga allá, como si ellos fueran muñecos. Muchas veces vemos en nuestros hijos características similares a las nuestras, en carácter o en reacciones también. Y decimos, reaccionas como lo hacía yo cuando tenía tu edad. Yo creo que casi todas las madres hemos dicho esto en alguna oportunidad. Quizás no a todos nuestros hijos, pero a uno de nuestros hijos o dos de nuestros hijos, posiblemente sí se lo hemos dicho. Los comparamos en temperamento, en impulsividad, carácter impulsivo, o son apasionadas también, o apasionados como nosotros. No queremos que repitan formas de pensar y cada vez que hacen algo lo asociamos con cosas que nosotras hicimos en el pasado. Yo pensaba igual que tú y así me fue, le decimos. Yo también era confiada y por creer en todo el mundo me sacaron dinero. Y estamos todo el día pendientes de que no repitan nuestra historia y sin darnos cuenta, con esas declaraciones, los empujamos a que así lo hagan. Ponemos tanto énfasis en lo negativo que comienzan a dudar de sí mismos y tarde o temprano caen en el mismo error que cometimos nosotras. Es como cuando le decimos a un niño, no toques eso, no coloques los dedos en el enchufe. ¿Y qué va a hacer el niño? El niño quiere probar, por supuesto. Entonces lo primero que hace, va y coloca los dedos en el enchufe. Le decimos, no toques el horno porque está caliente. ¿Qué es lo que hace? Va y toca el horno porque quiere descubrir si realmente está caliente o no. Entonces, ¿qué sucede? El niño va a tocar porque justamente el no es lo atractivo para ellos. Y quieren descubrir por sus propias cuentas si realmente lo que le estamos diciendo es verdad o no. Le van a hacer sentir tantas ganas de tocar aquello que nosotros le prohibimos que quieren ver. ¿Por qué eso no se puede tocar? Ellos se preguntan, ¿por qué no se puede tocar? El énfasis que ponemos en lo negativo hace que los atemos a repetir nuestro error, porque nuestra esclavitud los esclaviza a ellos también. Repetir lo negativo incita a hacerlo. Mira, si tú le dices a tu hijo, no tengas esos amigos porque no te convienen, él no los va a dejar, lo quiere descubrir, o ella no los va a dejar. ¿Por qué? Ay, no, porque son mis amigos, porque yo los entiendo, porque mamá, tú eres old fashion, porque tú no sabes, porque... ¿Por qué? ¿No? Así lo hace. Si tú le dices, mira, ese jovencito no te conviene, es un joven que no está yendo a la iglesia, es un joven que no obedece a sus padres, es un joven, podemos darle muchas nosotras referencias de ese joven o de la jovencita también. A las madres de los hijos varones le dicen, bueno, mira, si ella le gusta cocinar, mira si ella respeta a su madre, mira si ella es de la casa, si tiene su cuarto limpio, porque lo que tú ves ahora, eso es lo que vas a tener después.
Pero los jóvenes no piensan en todas esas cosas. Ellos están viendo en esos momentos, cuando le gusta a un joven o una jovencita, están viendo las flechas de Cupido y no ven otras cosas, más que el pasarlo bien, el estar tiempo con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de hablar de libertad, o sea, bendición, seguimos sacando el espíritu de esclava que está en nuestro interior y se los transmitimos a ellos. La libertad de mis hijos depende de que yo sea libre. ¿Por dónde comienza todo? Por mí. No por mis hijos, por mí. Porque yo los estoy educando. Yo los estoy guiando, yo les estoy enseñando, yo le digo lo que es bueno, lo que es malo, yo le digo sí o le digo no. Cuando comienza en el jardín de infantes, en la semana de adaptación, las maestras coinciden en que la adaptación será el tiempo de que la madre quiere que el niño esté ahí. Hay madres que están 15, 20 días y el niño sigue llorando. Le echan la culpa al niño que no se adaptó. Pero el problema no es el niño, el problema es la madre que no lo quiere soltar. Porque la libertad de mi hijo depende de mi libertad. Cuando una madre entiende que ya es tiempo de que su hijo vaya al jardín de infantes y lo suelta, pero cuando no está segura y es una madre esclavizada, lo va a retener. Va a querer estar en la clase, va a hablar constantemente con la maestra, lo va a abrazar y besar antes de que se vaya a la escuela, como no queriendo soltarlo. Y los niños tienen sentimientos, ellos saben, ellos conocen. Y muchas madres lo sacan del jardín, diciendo que no es el tiempo, que no se adaptó. Y en la realidad, la que no se adaptó de no estar con el niño al lado, es ella, es la madre. Si estás atada a la miseria, tu mentalidad de miseria va a esclavizar a tus hijos. Claro, hay muchas personas, muchas madres que dicen, nosotros no podemos tener eso porque nosotros somos pobres. Sí, en mi casa nosotros fuimos todos pobres y vamos a seguir siendo pobres, ¿verdad? ¿A cuántos sus padres cuando eran chicas le decían, no hay dinero? No se puede, no hay dinero. Yo no estoy diciendo que a los hijos hay que comprarles todos, cuidado. Hay que poner límites, pero tampoco nosotros podemos formar en ellos una mentalidad de pobreza, una mentalidad de esclavitud. Y por haber escuchado este refrán, por decirlo así, no hay dinero en nuestra juventud, en nuestro hogar, en nuestra crianza, nosotras seguimos repitiendo lo mismo, porque ya nos quedó tan grabado en nuestra mente y en nuestro corazón que ahora sale de nuestros labios con facilidad. Porque la mentalidad de esclavitud económica de nuestros padres la heredaron ellos de sus padres. Y seguimos repitiendo lo mismo. Aunque tengamos dinero, seguimos utilizándolo con mente de esclavitud. Si estamos atados a la pobreza, nuestros hijos van a repetir la historia porque los estamos esclavizando. Esclavizando con nuestras palabras, por supuesto. Si nuestra mente está atada a la enfermedad, no seremos libres para pensar en salud. Y nuestros hijos creerán que tarde o temprano la enfermedad llegará a ellos. Si somos esclavas mentales, nuestros hijos serán esclavos. Una madre tiene la capacidad de abrir el plano mental de sus hijos y aunque haya vivido experiencias tristes de esclavitud, puede brindarle una mente amplia para que no tenga que repetir sus errores. Dios tuvo que mandar un ángel a María para decirle que era muy favorecida. Eso lo encontramos en la palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios. Ella era una mujer muy favorecida, pero no se daba cuenta. Dios tiene que enviar a personas y muchas veces a ángeles para que nos entre en la cabeza de que somos mujeres favorecidas. Hay mujeres que, bueno, siempre hay que repetirles, tienes potencial,
porque tienen una baja autoestima, que ese es el lugar donde se han criado. Nosotros no hemos estudiado, nosotros no venimos de familia de estudio, nosotros no tenemos un diploma, nosotros no tenemos un degree, como le dicen aquí, ¿verdad? Entonces todas esas palabras se van metiendo en nuestras mentes y creemos que nosotras no tenemos potencial, que nosotras no lo podemos lograr. Ahora, yo no estoy acusando a nuestros padres, porque a ellos les tocó vivir en una época diferente, en un tiempo diferente, donde no tenían tanta al alcance, tanta información como la tenemos nosotros ahora. Ellos más bien, y yo lo hablo por mi propia experiencia, por mis padres y por mis abuelos. Ellos llegaron de la Segunda Guerra Mundial, donde todo estaba destruido. Lo que menos pensaban eran en estudiar. Ellos tenían que trabajar para poder comer. Entonces, claro, a ellos se les formó una mentalidad totalmente diferente a la mentalidad que nosotros tenemos hoy. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos a nuestro alcance un montón de información. Estamos completamente polos opuestos, pero cuando hubo tanta influencia de nuestros padres o de nuestros abuelos hacia nosotros, muchas veces aún teniendo información a nuestro alcance, seguimos pensando de la misma manera, porque no estamos libres nosotras, no somos libres, seguimos con esa esclavitud. Y hay mujeres que siempre hay que repetirles: tienes potencial, tienes capacidad. Dios nos dio inteligencia a todos. Mira, yo he escuchado decir muchas veces, es que los americanos, bueno, ellos son inteligentes. Los asiáticos son inteligentes. Lo he escuchado decir muchas veces. Pero yo he reflexionado sobre estas palabras. ¿Por qué ellos son inteligentes? Bueno, si tú miras, por ejemplo, viajas en avión y tú ves un asiático y un americano, una vez que el avión despegó, ¿qué es lo que hacen ellos dos? Pongamos un asiático, un americano y un hispano. Pero ¿qué hacen el americano y el asiático cuando despega el avión? Lo primero que hacen es tomar un libro, sacar información. Bueno, ahora la computadora, ¿verdad? Sacar información, leer, instruirse. ¿Qué es lo que hace el hispano en un avión? Ni bien despega, se está durmiendo. Entonces Dios no hizo acepción de personas en decir, bueno, utilizó un mejor material de cerebro, ¿verdad? Para formar el cerebro para el americano y para los asiáticos. Y claro, nosotros como somos hispanos, utilizó un material inferior. No, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que yo conozco. Y no solamente eso, si tú vas a la playa y tú vas a ver en la playa un americano y un asiático, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos se llevan su silla, se llevan su bebida, se llevan un sándwich o algo para comer, se llevan una sombrilla, se llevan el bronceador, anteojos de sol y un libro o, ahora claro, tenemos iPhone, por supuesto, o el iPhone. Entonces toman sol y mientras que toman sol y aire fresco, aire puro, ¿verdad? Purifican sus pulmones, se están instruyendo. Pero ¿qué es lo que hace el hispano? Bueno, el hispano es diferente. Lleva una olla de frijoles que parece que están, bueno, que va a venir un regimiento de soldados. Y después llevan una pila de tortillas para alimentar casi al parque entero. Y están haciendo asado. Y bueno, todo el día cocinando carne asada porque todo el día están comiendo. Los hombres jugando al fútbol, las mujeres se unen. ¿Para qué? Para ejercitar la mandíbula. Y tú sabes a lo que me refiero, al wiri wiri que le dicen aquí, ¿verdad? Y si le preguntas dónde están los niños, sabrá Dios dónde los niños andan, porque cada cual está involucrado en sus intereses, pero no están involucrados en instruirse. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos teniendo. Y hoy tenemos muchísima información a nuestro alcance. Si yo no pude hacerlo en el pasado por diferentes circunstancias, yo puedo ser libre ahora en esa mentalidad de pobreza, de que no tengo potencial, de que no tengo capacidad. Tengo que ser libre de eso y comenzar a romper con ese patrón del pasado y comenzar con un patrón diferente, no solamente para mi vida, sino para las generaciones venideras, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, muchas veces tenemos que repetirle a estas mujeres, tienes potencial, tienes capacidad, lo vas a lograr, Dios te ha dado todo para que logres tu sueño. Recuerda y grábate esto en tu corazón. Dios no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de razas. No, 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 no. Dios nos creó a todos, nos formó con sus propias manos. Y para todos utilizó lo mismo, el mismo polvo, utilizó para crearnos a todos. Entonces, ¿qué sucede con estas mujeres? Hablo de mujeres y esto va para los hombres también, pero como es un tema para nosotras, mujeres guerreras, entonces me voy a referir a las mujeres solamente. Con estas mujeres siempre hay que repetirles lo mismo porque todavía no tienen la mente de favorecida, no tienen la mente de que son personas favorecidas. ¿Cómo vamos a pretender que a nuestros hijos les vaya bien cuando los que están recibiendo es la esclavitud que todavía tenemos dentro de nuestro espíritu? Por supuesto. Para abrir el panorama a nuestros hijos se logra impregnando en ellos principios espirituales. Para marcar a un hijo no es sermonearlo, no es decirle, si sigues así, ni Dios te quiere. Cuidado, esas son palabras muy delicadas. Si sigues dándole de comer al diablo, así vas a terminar. Ahora, ¿tú crees que con esas palabras nuestros hijos van a cambiar? ¿Que van a tener interés de escucharnos? Por supuesto que no. Prefieren escuchar a sus amigos. Prefieren escuchar a sus compañeros de escuela. Prefieren escuchar a otras personas. Personas que se encuentran en la calle, fuera de las puertas de la casa. Porque en la casa siempre hay una especie de regaño, una especie de esclavitud. Hay madres que viven sermoneando y hablando palabras de castigo y de terror y creen que sus hijos van a cambiar. Madres y abuelas que dicen, mira que Dios te está mirando, está viendo lo que estás haciendo, Dios está en todos lados. Bueno, parte de esto es cierto, pero la manera que uno se lo transfiere a los jóvenes, a nuestros hijos, es como si fuera un castigo. O decirle, mira que Dios te está mirando, ¿eh? Si tú cometes un error te va a castigar. Mira que Dios está viendo lo que haces porque te va a castigar. Mira que Dios está en todos lados porque Él te quiere castigar. Tenemos que tener cuidado cómo presentamos nosotros a Dios a nuestros hijos. Cómo presentamos el Dios en que nosotros creemos a nuestros hijos. Eso no son principios espirituales, eso es temor. No tenemos derecho a pasarle a nuestros hijos temores. Muchas veces tratamos a nuestros hijos como lo hicieron con nosotros y queremos enseñarle lo que nos enseñaron. Como no entendemos lo que ellos viven, queremos meterle en nuestros miedos diciendo, Dios te va a castigar, Dios se enojó, Dios no te quiere. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Impregnámoslos de principios espirituales. Es entender que ellos tienen propósito delante de los ojos de Dios. Qué diferente es decirle, mira mi amor, ¿sabes qué? Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Tú estudias y sabes que Dios te va a llevar por caminos que ni siquiera tú te imaginas, por senderos desconocidos. Qué diferente es hablarle de una manera positiva, ¿verdad? Nuestros hijos no nacieron para nada, para ser un número en el mundo. No, no. Porque era lindo tener hijos y todos los tenían. Ellos no nacieron con esos propósitos, por supuesto que no. Nuestros hijos tienen propósito y tenemos que aprender a marcarlos y a ubicarlos con ese propósito. La Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, quizás tú estés pensando, mamá, que me estás escuchando, yo instruía a mis hijos en los caminos de Dios, pero bueno, ahora están apartados. Pero mira lo que dice ahí la palabra.
aunque fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que él va a volver a los caminos del Señor. No es nuestro camino, es el camino de nuestros hijos. Descubrir cuál es el camino de nuestros hijos es la tarea de nosotros, los padres. ¿Cómo conocemos el propósito de nuestros hijos? ¿O cómo conoceremos nosotros el propósito de nuestros hijos? Hay madres que no pueden ver a sus hijos con propósito y dicen, este hijo está perdido, esta hija, se está drogando, este anda con esos amigos, que yo no los quiero ver ni en pintura, ya le dije que no me los traiga a la casa y siempre me los trae a la casa. Esos amigos que salieron de la cárcel y que ahora son tan amigos y que se llevan tan bien. ¿Qué propósito va a tener Dios con él? No importa la edad que tengan nuestros hijos, aprendamos a ver su propósito. Éxodo capítulo 2, versículo 2. La cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Cuando nació Moisés, este es el relato, cuando nació Moisés, su mamá Jocabed vio que era hermoso y lo escondió porque estaban matando a todos los niños. Ahora imagínate tú en el lugar de Jocabed y sabes que le están matando a todos los niños y tú tienes un niño, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es protegerlo, ¿no es cierto? Bueno, ella dice que lo escondió. Ahora, todas las madres vemos a los hijos hermosos, por supuesto. Cada una de nosotras, los demás quizás lo pueden ver feo, pero para nosotras son los más lindos del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir con que vio que era hermoso y lo escondió? ¿Estaba hablando quizás de su belleza? Ella vio que Moisés tenía propósito, tenía futuro, por eso no podía morirse ese bebé. Tenía que cumplir el propósito y el futuro que Dios le había encomendado a él. Claro, nuestros hijos tienen un propósito y por eso son hermosos, no porque lo sean físicamente solamente, no, o porque nosotros los veamos hermosos, o porque otros quizás lo vean hermosos. No, tienen que cumplir su propósito, sino porque ellos nacieron con propósito, que tienen que desarrollar antes de morir. No nació para ser un inútil social, no. Cuando nació Sansón, los padres le preguntaron al ángel cómo criarían al niño que iban a nacer. Me imagino que estaban preocupados los padres y por eso le habrán preguntado al ángel, ¿no? ¿Cómo lo iban a criar? Y eso tenemos que preguntar todas las madres. ¿Cómo tengo que criar a mi hijo? Por supuesto que tenemos un montón ahora de información, pero yo creo que la mayor información o la más importante es la que encontramos en la palabra de Dios. Señor, ¿cómo tengo que criar a mi hijo? Dame sabiduría, enséñame, quítame mis temores, quita mis esclavitudes, quita todo eso que yo tengo dentro para no transmitírselo a ellos, para que ellos puedan cumplir, Señor, el propósito que tienes para sus vidas. Mira, mi primer hijo no fue igual al segundo. Yo tuve 2 nada más. Pero me imagino que los que tuvieran más se dan cuenta que ni el primero ni el segundo es igual al tercero, ni el primero, segundo y tercero no es igual al cuarto. Y así podríamos seguir nosotros enumerando, ¿verdad? Y mi hijo no es igual al de la vecina, ni tampoco es igual a mi hermana. No, cada uno tiene su personalidad. Cada uno es diferente, así nos hizo Dios. Criados en el mismo hogar, con los mismos padres, la misma educación, la misma corrección, sí, pero cada uno es diferente. Y yo lo puedo comprobar por mis hijos, que son totalmente diferentes uno del otro. Su manera de ver la vida, sus principios, sus actitudes, su carácter. Doy gloria a Dios porque, bueno, ellos ya están grandes, son padres de familia, tienen sus propios hijos, pero yo todavía los sigo observando y sigo viendo la diferencia de uno y de otro. ¿Por qué? Porque cada hijo es único
Y hay una manera, un plan para criarlo, que es totalmente diferente a criar al hijo de otra persona. Porque el propósito de mi hijo es totalmente diferente al de otra persona. Por eso la educación es distinta. Señor, ¿cómo hago para educar a mi hijo? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como madre. Hasta ahora tal vez me equivoqué. Bueno, porque no hay una universidad aquí en la Tierra que nosotros podamos cursar y después nos den un diploma de cómo ser padres. No, aprendemos con la llegada de nuestro hijo. Y pobrecito el primero, ¿verdad? El primero es hijo del aprendizaje, así digo yo siempre. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo con él cómo hacer padres. Ya con el segundo las cosas van cambiando y con el tercero, bueno, cambian también, ¿no? Aunque tengan diferentes personalidades ellos, pero ya sabemos nosotros cómo ser padres. Siempre tenemos que aprender, pero ya no nos sucede lo mismo que con el primer hijo. Ahora, quizás yo me equivoqué, quise educarlos a todos de la misma manera. Enséñame cómo tengo que hacer, Señor. ¿Cuál es el propósito de este hijo? Para que lo que hiciste nacer, para que lo que trajiste a este mundo, Señor, realmente cumpla el propósito tuyo, el deseo tuyo. Enséñame, Señor. Si lo trajiste para ser un siervo tuyo, ¿cómo lo tengo que educar? Enséñame. Si lo trajiste para ser un empresario, ¿cómo lo tendría que educar? Y si lo trajiste con el propósito de ser el presidente de la nación, ¿qué tendría que hacer? No sabemos cuáles son los propósitos de Dios para nuestros hijos. Y si los trajiste para ser escritor, ¿cómo debería educarlo? Instruye al niño en su camino. No es nuestro camino ni el camino de los hermanos, es el camino individual de cada hijo. Este hijo mío no va a repetir mis errores porque el propósito que Dios me dio no es el que Dios dio a él. Debo aprender a profetizarles. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender las madres. A profetizar sobre la vida de nuestros hijos. O sea, la profecía no es solamente la que escuchamos algún domingo en la iglesia, de algún profeta que llega o la voz de alguna persona que Dios usa en ese momento. Por supuesto que no. La profecía más segura es la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendemos versículos de la palabra de Dios, podemos tranquilamente profetizar sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, debo aprender a profetizarle. Mamá, aprende a profetizar sobre tus hijos todas las noches, todas las mañanas. Profetiza bendición. Bendición es una palabra compuesta. Decir, que quiere decir bien, que es lo contrario a maldición, que también es una palabra compuesta, que es decir mal. Pero nosotros no queremos decir maldición, queremos profetizar bendición, decir bien. Profetiza bendición y abundancia sobre su vida. Yo sé que vas a llegar muy lejos, yo te bendigo para que tu camino sea prosperado, para que Dios te dé inteligencia, para que sepas cómo conducirte, para que tú puedas realmente defender tus derechos, tus principios, tu moral, donde quiera que tú estés, compórtate como un verdadero hijo de Dios. Aprende a profetizar como Dios creó al ser humano y le dio una mente amplia. Por eso dijo el Señor, fructificad y multiplicaos. ¿Qué quiere decir? Vas a crecer, a dominar y a hacer mucho en todos los aspectos. Nuestros hijos nos tienen que superar. No terminarán como nosotros porque se van a superar de generación a generación. Ellos van a ir superándose de generación a generación. Podemos ver nosotros, ahora nuestra generación, mi generación, que es totalmente diferente a la generación de mis padres y a la generación de mis abuelos. ¿Por qué? Porque nos fuimos superando de generación a generación.
Salmos 72, versículo 10, y después vamos al versículo 15, dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, los reyes de Sabá y de Sema ofrecerán dones. Versículo 15, vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todos los días, o todo el día, se le bendecirá. David escribe para Salomón. Salomón era su hijo, ¿verdad? Y él escribe como papá. Y profetiza acerca de su futuro. Oró por su hijo y en el versículo que hemos leído, profetiza que recibirá las riquezas de Sabá. David profetizando movió el mundo espiritual para que mucho tiempo después viniera una reina a Salomón y le trajera lo que su padre había anunciado. ¡Qué tremendo! Muchas veces nosotros queremos orar estilo microwave y ya que nuestros hijos se transformen. No, quizás pase tiempo, quizás pasen años, pasen meses, yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero en el caso de David, después de mucho tiempo, ¿qué sucedió? Lo que él le había profetizado, vino una reina a Salomón y le trajo todo lo que su padre le había anunciado. Cada palabra profetizada mueve el mundo espiritual. Hay autoridad en nuestra boca. Por eso la Escritura dice que el bien y el mal están en el poder de la lengua. Si queremos mal, confesemos cosas negativas todo el tiempo. Pero si queremos lo bueno, confesemos lo positivo todo el tiempo. Si nosotros decimos, ay, que me siento mal, ay, que estoy enferma, ay, que me duele la cabeza, ¿qué sucede? Cuando eso sale de nuestros labios, ya esas palabras las recibe el cerebro. La oficina central del cerebro le manda información al cuerpo completo y le dice, hoy recibí información de que nos sentimos mal y todos nos vamos a sentir mal. Y más repites me siento mal, peor te vas a sentir. Pero si tú dices, en el nombre de Jesús yo me voy a levantar, tengo un dolor de cabeza, pero bueno, ahora ya se me va a pasar, voy a hacer lo que tengo que hacer todos los días, no me voy a quedar en la cama y me voy a sentir mucho mejor. Entonces la oficina central del cerebro recibe la información y ya le dice al resto del cuerpo, bueno, alístense porque hoy vamos a sentirnos mejor, hoy vamos a ponernos en función. Parece risueño, pero es una gran verdad. Entonces hay autoridad en nuestra boca. Como mamá tenemos autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Profeticemos sobre la vida económica de ellos. Todo le va a salir bien. Todo lo que ellos toquen va a ser prosperado. Sí, de nuestros hijos cambiemos el lenguaje en nuestra manera de hablar con ellos. Porque si no vendrá el enemigo y con su autoridad profetizará negativamente sobre sus vidas. Isaac era hijo de la libre, pero Ismael era hijo de la esclava, los que conocen un poquitito la historia, ¿verdad? Tenían el mismo padre, pero la madre determinaba si el hijo que nacía iba a ser libre o iba a ser esclavo. Y nosotros determinamos si nuestros hijos van a vivir en esclavitud o en plena libertad. En cada generación, Dios levanta a uno de la familia para cortar con la herencia maligna, con la maldición generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero explicarlo un poquitito para que no haya malas interpretaciones, porque ahora vamos a estar pensando, bueno, esto no me funciona, entonces yo tengo una maldición generacional. ¿A qué se refiere la Biblia con maldición generacional? Supongamos, voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que nuestro padre era alcohólico. Entonces nuestro abuelo era alcohólico, nuestro tío era alcohólico. Ahora yo veo que en mi casa la bebida es normal. Hay siempre bebida, ellos siempre se sirven de la bebida. Entonces yo también me sirvo y yo empiezo también ahora a dedicarme al alcoholismo. ¿Qué sucede con eso? Si yo no corto con esa generación de alcoholismo,
esa generación o el alcoholismo va a tener autoridad para venir y tomar lugar en generaciones siguientes a las nuestras. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para cortarlo? Yo no tengo que vivir de la misma manera que vivieron mis padres. En este caso, que utilicé el ejemplo del alcoholismo, si yo no bebo, yo no tomo, entonces yo ahí ya estoy cortando con el alcoholismo, porque estoy entendiendo y estoy deseando vivir una vida completamente diferente a la que vivían mis padres. Entonces corto con esa maldición, ya desde mi generación a mis generaciones venideras. Pero si yo sigo bebiendo y alcoholizándome como lo hacían nuestros padres, ¿qué sucede? Ahí hay una maldición generacional. Hemos cometido errores, pero cuando conocimos a Jesucristo, cuando entendimos la sanidad interior y hemos cortado con esa herencia, Dios nos eligió en nuestra generación para que nuestros hijos no la hereden. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y los grandes propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, para nosotros como seres humanos, porque Él nos ama y quiere vernos felices y quiere que vivamos de la mejor manera. Ahora, ¿cómo nuestros hijos van a repetir nuestras historias si ya la hemos cortado? Claro, por ejemplo, ahora yo formé mi hogar, tengo mis hijos no ven bebida en mi casa como yo la veía en la casa de mis padres o de mis abuelos o de mis tíos. No la ven, nosotros no estamos ahí alcoholizándonos, entonces ellos tampoco se alcoholizan. Y ahí la vamos nosotros cortando. Están marcados para vivir cosas buenas, para la victoria, y hoy se puede equivocar, pero lo cortamos en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús somos libres y ellos heredarán la libertad. Cuando nuestros hijos nos digan, mamá, ¿viste que me estoy pareciendo a ti? Respondámosles con seguridad, no, mi amor, no te pareces a mí. Vas a ser más preciosa, más inteligente, más dulce. Harás tu vida y Dios tiene un propósito para ti que es totalmente diferente al mío. Eres libre y lograrás más de lo que mamá logró. Qué tremendas palabras. ¿Cómo una criatura no va a escuchar esas palabras y le va a caer en el terreno de su corazón para llevarlo a la práctica? Y también decirle, estás destinada para la bendición, para la gloria, y el enemigo no podrá hacer nada porque yo corté con la maldición generacional. Nuestros hijos no están hechos a nuestra imagen, están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque los veamos haciendo cosas parecidas a las nuestras, no nos preocupemos porque están destinados a la gloria. Porque la imagen que tienen no es la nuestra dentro de ellos. No estamos nosotras, está Jesucristo. Pero claro, para eso ellos tienen que conocer al Señor como su Salvador personal. Y creo que una de las primeras metas que nosotros tenemos que poner en práctica es que nuestros hijos realmente conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora tienen la imagen del Altísimo, grande y poderoso, y están hechos para lo grande. Profeticemos sobre la vida de nuestros hijos cada día y lo que hagamos con autoridad espiritual, lo que sembremos hoy en el mundo espiritual de nuestros hijos, dentro de poco lo cosechará. Y cuando lo veamos vivir en bendición, nuestra bendición aún será mucho más grande. Hay madres que oraron por sus hijos por años y años y años. Algunas llegaron a ver la bendición sobre la vida de sus hijos. Otras pasaron a la presencia del Señor y no vieron cómo sus hijos fueron restaurados. Pero la oración de esa madre, la dedicación de esa madre hizo que ese hijo realmente sembrara y cosechara la bendición de los frutos de esa oración. Te voy a pedir que me acompañes una vez más a orar. Y vamos a decirle, Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón como mamás, porque hemos cometido errores como madres y perdónanos, Señor. Por eso es que
acudimos a ti para que tú nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a ver cuál es el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nuestros hijos. Para que nosotros, con nuestra experiencia en la vida, la sabiduría que tú nos has dado, podamos afirmarles a ellos, Señor, a cumplir ese propósito. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu presencia, a leer de tu palabra, que de nuestras bocas siempre salgan bendición, que podamos profetizar sobre la vida de nuestros hijos, para que, Señor, en el mundo espiritual esas palabras se muevan y lleguen a un lugar, Señor, tan especial que es el corazón de nuestros hijos. Y ahí ellos puedan, Señor, con esa oración, esas semillas plantadas en sus corazones, ellos puedan dar fruto, Señor, y llevar gloria a tu nombre y ser bendecidos ellos completamente. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias por tu amor, Señor, porque sabemos que tus ojos siempre están atentos a nuestras necesidades. Y hoy como madres queremos llegar delante de tu presencia para decirte gracias. Gracias porque tú nos has dado la bendición de procrear, de tener hijos, y nos los has dado con un propósito. El propósito, Señor, de invertir en la vida de ellos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande que tenemos, Señor. Te bendecimos. Y si hay alguna madre aquí, Señor, que todavía no te conoce como Salvador personal y quiere hacerlo en esta hora, yo invito a esa madre, ahí donde está esa mujer, a hacer una oración corta, una oración sencilla, donde llegamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, perdona nuestras faltas, aquellas que hemos cometido conscientemente e inconscientemente. Perdona mis pecados cometidos, pero hoy entiendo, Señor, que te necesito y que necesito que tú vengas y mores en mi corazón para que me enseñes, para que me instruyas, para que me redargullas también. Quiero que realmente seas mi Padre espiritual. Te doy gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario. Entiendo que tú, Señor, fuiste a la cruz por amor y ahí derramaste tu preciosa sangre, Señor, para que mis pecados fueran lavados, Señor, y que yo pudiera obtener la salvación de mi alma también. Por eso, reconociendo ese sacrificio, es que hoy llego delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que eres el único y suficiente Salvador. Por eso te doy gracias por haber entrado a mi corazón, Señor. Y yo hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón, Jesús, que tú diste tu vida para salvarme a mí y para salvar a la humanidad completa. Si has hecho esta oración, que Dios te bendiga y te decimos bienvenida a la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Y bueno,